Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, Buenas noches, Guinera. buenas noches chicos. Ahora nos está tocando avanzar un poquito con lo que es el manejo de las recursiones para variables tipo numéricas, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a trabajar ahora. Esto que vamos a ver hoy hay que complementar con los ejercicios que ya están propuestos en la plataforma. Igual ahora, ni bien edite el video, lo voy a habilitar para que ustedes puedan practicar durante la semana. Las recursiones en realidad tienen una técnica específica, ¿no? Entonces yo estoy tratando de mostrarles una forma de hacerlas, ¿no? Y en la medida que ustedes hagan las prácticas van a ir entendiendo la estrategia y van a ir apropiándola de tal manera de que luego deberíamos llegar a la conclusión de que es la misma estrategia para cualquier tipo de problemas, porque siempre se comporta de la misma manera, ¿listo? Entonces vamos a empezar con este ejercicio primero. Voy a compartir por acá algunos ejemplos para intentar ver cuál de estos nos pueden dar el tiempo de resolver hoy, ¿sí? Son ejercicios clásicos, pero el objetivo es tratar de ir viendo algunas formas que nos permiten la recursión, ir aprovechando a la hora de obtener resultados, ¿sí? El caso del factorial que vimos la clase anterior es uno de los ejemplos más eh, más explicativos, ¿no? De cómo puede colaborarnos la recursión en el tema de facilitarnos el cálculo de algún resultado, ¿ya? No siempre lo aplicamos, pero en la medida en que pues nuestro problema se simplifique a través de métodos recursivos, seguramente que vamos a preferir utilizar esta estrategia, ¿ya? Entonces, primero analicemos el problema. Acá tenemos, dice, mostrar y contar todos los dígitos pares de un número en base 10, ¿sí? Entonces aquí tengo esta cantidad en base 10 y la base está dada por pues 10. En pantalla los dígitos pares serían 4 y 2 solamente y debería salirme que el total de pares solamente son 2, ¿no? Entonces, para resolver este problema, primero hay que trabajar lo que es el análisis, ¿cierto? Y ahí vamos a determinar principalmente algunos componentes que nos van a ayudar a trabajar lo que es el algoritmo, ¿ya? Yo siempre recomiendo en el análisis recordar cómo se hacían los algoritmos sencillos que habían trabajado en programación 1. Lo primero que se hacía era vigilar por tener lo que es la entrada y la salida, ¿verdad? Eso teníamos que tener claro. Entonces eso es lo que ahora vamos a intentar aquí dibujar un ratito. Por acá estaría el algoritmo y por ahí estarían lo que es entrada y salida. Entonces, acá tenemos que anotar qué es lo que necesitamos que ingrese. Básicamente acá dice contar y mostrar los dígitos pares de un número en base 10. Entonces aquí en la entrada tendría que ser un número que va a ser tipo entero y el número de tipo entero es el que pues es importante definir el tipo de variable porque en función a ello va la solución, ¿no? Sabemos que los dígitos de una cantidad entera se deben de calcular de una manera y de una cantidad real de otra manera, porque está participando ya como carácter especial el punto o la coma que separa. Pero aquí está simplificado decir que el número es de tipo entero, ¿no? La salida, por otro lado, pues tendría que ser el conteo de los dígitos, ¿no? Entonces, total le podemos poner, o pares, así como está en el enunciado, pares, que también va a ser tipo entero, ¿no? El conteo de los pares que tenga, pero también quiere que se muestre, ¿no es cierto?, los dígitos que se encontraron, ¿no? Entonces acá podemos decir otra variable, dígitos, y aquí ya tendríamos que tomar, pues, un poquito la decisión de decir cómo los voy a mostrar estos dígitos eh, de la cantidad numérica, ¿no? Entonces, puede haber una alternativa de encontrar los dígitos e irlos concatenando en una cadena, o puede ir a la alternativa de ir viendo cómo construir el número, ¿no es cierto?, de los dígitos que vamos a ir encontrando, porque imagínense que yo empiezo a encontrar los dígitos, digo que es el 4, ahí tendría que ver dónde almacenar ese 4,
luego el 3 no es, el 1 no es, y luego el 2 sí, y luego almacenar el 2 al ladito del 4, ir construyendo lo que es el 2. Entonces, vamos a dejarlo aquí, probable pues, que sea lo más sencillo, hacerlo como tipo cadena, pero vamos a intentar ver si lo puedo construir en otro tipo entero, porque pareciera que la secuenciación de dígitos también hace un número entero. Ahora, lo interesante aquí va a ser es plantear cómo vamos a ir encontrando la solución, cómo voy a construir los pares. Entonces, aquí voy a ir por cosas sencillas, ¿ya? ¿Cómo puedo determinar cuántos dígitos tiene una cantidad numérica? Para ello yo tendría que encontrar los dígitos e ir acumulando la sumatoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo diría que pares sí o sí debe arrancar en 0 y luego recorrer la cantidad numérica, en este caso num, e ir contando las cantidades, ¿no? Y ahí voy a tener yo la disyuntiva de decir, pero ¿qué voy a hacer aquí? Entonces ahí va a venir mi consulta de qué voy a plantear en el algoritmo. Entonces, mientras tanto, voy a intentar perfilar algunas cosas, como por ejemplo, qué nombre le voy a poner a este subalgoritmo, ¿cierto? Vamos a decir, ok, el subalgoritmo es que se llame getDígito, ¿ya? Y voy a definir si va a ser un void o una función. Ok, aquí quiere que cuente los pares, aquí quiere que retorne los dígitos pares también. Entonces, como que hay más de un resultado que conseguir, ¿cierto? Entonces, es probable que no me sirva hacer un void o una función, porque la función se caracteriza por devolver solamente un resultado. Entonces, puedo ir entrenando, viendo lo que voy a hacer, diciendo, por ejemplo, consigamos primero el conteo de los pares. Entonces, un unsigned in get dígitos, y se supone que este va a retornar la cantidad de pares. Estoy dejando de lado el problema de mostrar también los dígitos pares que encontró. Por ahorita me estoy concentrando en simplemente encontrar el conteo de los dígitos. ¿Listo? ¿Qué va a entrar? Bueno, debe entrar a esta función, el num, ¿sí? Que ahí está definido como el tipo entero, que vamos a poner acá sin signo, ¿sí? Para que esté más claro, para que pues no me arriesgue que me pongan un número negativo, y aquí le vamos a poner unsigned in num, porque eso es lo que va a entrar. Por ahora no veo qué más voy a necesitar y digo, bueno, esto va a ser una función que va a retornar el número de dígitos y va a recibir el número, ¿sí? Esto. Y ahora, pues, ya que tengo perfilada la función, voy a intentar ver qué es lo que tengo para ir construyendo el resultado. Y es cuando, en el proceso de ir pensando, podemos trabajar el ejercicio utilizando lo que se llaman diagramas de activación, ¿ya? En los tutores que van a ver en la plataforma, ellos lo hacen paso a paso, pero al final el objetivo es ir consiguiendo estos diagramas de activación que nos intentan simular lo que el compilador hace cuando intenta trabajar el algoritmo por métodos recursivos, ¿ya? ¿En qué consisten los diagramas de activación? En mirar nada más en cada paso cómo se están construyendo las llamadas a la función, en este caso, getDígitos. Entonces, eso significa que va a haber un sinnúmero de llamadas, estos son los diagramitas, entre los cuales vamos a observar que las variables van a ir teniendo ciertos valores que nosotros debemos analizar para llegar a construir el resultado, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, este es la llamada al algoritmo getDígitos, ¿sí? Y le está entrando como dato num, ¿ya? Y para poder hacer la simulación de los diagramas de activación, nosotros lo que vamos a tratar es de simular cómo es que esto se va a comportar una vez que comiencen a trabajar estos diagramas de activación. Esto quiere decir que ahora yo voy a simular la llamada a getDígitos. Por ejemplo, si yo estaba pensando en construir esa función, en algún momento tendríamos que pensar en que esa función va a ser llamada, pero ahora yo tendría que pensar en cómo va a ser llamada la función. Y es así que voy a poner como ejemplo, si es una función que va a dar un valor, es decir, unsigned int, por ejemplo, pares, ¿sí? Igual a getDígitos, y ahí le vamos a mandar entre paréntesis el num, ¿cierto? Pero ahora le voy a mandar con una variable, ¿no?
acá todo funciona como variable. Por ejemplo, aquí yo decir unsigned, estoy casi programando, pero estoy pensando, ¿sí? No que sea igual y voy a pensar en una cantidad. Puede ser el del ejemplo que nos propusieron, 4, 3, 1, 2, ¿sí? Entonces ahí pongo 4, 3, 1, 2. Y ahí en el ejemplo, la cantidad numérica yo lo estoy asignando porque aquí voy a simular la llamada. Entonces, ¿qué voy a mandar por parámetro? Voy a mandar no. Y bueno, ahora esta situación la tengo que reflejar en los diagramas de activación, ¿ya? Como esta herramienta que estoy usando no es muy útil para los diagramas de activación, voy a utilizar otra aplicación. Acá lo que más me importa a mí es que vean el proceso de construcción, ¿sí? Un minutito. Entonces aquí esto se llama get dígitos. Ok, ahora, si bien estamos observando que aquí solamente está la variable con ese valor, estamos tratando de ver lo que le va a entrar a la función, ¿sí? Ahora, nosotros en este punto tendríamos que ver la manera en ir generando la siguiente llamada. Pero ahora me va a decir, pero pues, ¿cómo generamos la siguiente llamada? Bueno, se sabe que en recursiones se van apilando llamadas a la misma función. Cada cajita es una llamada a la misma función. Pero ¿qué es lo que debemos ver en esas llamadas? Debemos observar de que si bien la función fue llamada con una variable, ¿no es cierto? Como está por acá, y esa variable tiene un valor, en la siguiente llamada, la misma función, ¿cierto? Va a crear otra instancia, como estamos viendo por acá, ¿sí? Está creando otra instancia y también le viene num. Pero en la siguiente llamada no puede ser el mismo num que entró en la primera, porque si no estaría simplemente haciendo lo mismo. Lo que hay que vigilar es de que entre llamada y llamada ocurra de que esta variable se vaya moviendo. ¿De qué manera? Disminuyendo o aumentando de tal manera en que en algún momento llega a un caso base. Nosotros llamamos caso base el punto de parada de una función recursiva. Entonces, ¿cómo puedo ir moviendo este num? Bueno, vamos a recordar un poquito la estrategia de cómo sacar los dígitos de una cantidad numérica. Hay más de una estrategia, pero hay una muy antigua. Si nosotros hacemos divisiones sucesivas entre la base en que tiene una cantidad numérica, puedo ir consiguiendo los dígitos de esa cantidad numérica. ¿Sí o no? Nosotros habíamos visto en programación un poquito el tema de que si hacemos estas divisiones sucesivas podemos lograr. Voy a mostrárselos en una pantalla para que ustedes vayan recordando. Tenías, por ejemplo, el número 51, y si lo dividimos entre la base, en este caso 10, hacemos una división entera, 5 entre el 10 son de a 5, porque 5 por 10 son 50, y al 51 me sobraba 1. Entonces habíamos visto que estas divisiones que hacíamos enteras iban teniendo un residuo y se hacían sucesivamente hasta que el valor o el resultado de la operación de división retornaba un valor menor que la base o que sea, en este caso, distinto de 0, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo ya me puedo detener porque el 5 justamente es menor que la base. ¿Y por qué me detengo ahí? Porque este sería el último dígito que estaríamos buscando. Entonces, si uno revisa los dígitos encontrados uno por uno, te encuentras con el hecho de que los tienes en sentido de inversa, ¿no? No sé si ya se están recordando un poquito de esto que vieron seguramente en Introducción a la Informática, ¿no? Entonces, acá los dígitos serían el 5 y sería el 1. Entonces, ¿cómo consigo cada uno de ellos? Simplemente recordando un poquito los operadores que logran esto, ¿sí? Esto lo he logrado con la operación de división entera, y este 1 lo puedo conseguir a través del modulador, ¿cierto? O el mod, ¿sí? El mod me puede calcular el residuo de una división entera, y la división entera la podemos lograr con operadores de C o pues calculando, haciendo restas y sumas, ¿ok? Entonces, lo que vamos a intentar es ir aprovechando de que en cada división entre la base 10 nos puede ayudar a encontrar este resultado. Entonces, ahí es donde me va a dar mayores luces las cajas de activación que estoy trabajando. Vamos a volver al ejercicio. Entonces, recordando un poquito de que divisiones sucesivas nos van a ayudar, miren, acá entró el num con este valor
y para la siguiente llamada ya no va a ir num, sino más bien si esta función llama a la otra, tendría que ir haciendo de que num vaya llamada dividida entre la base. En este caso, como la cantidad está en base 10, tendríamos que dividirlo entre el 10. Entonces ya aquí, yo lo que voy a hacer es decir qué valor va a entrar la siguiente vez. Si bien aquí entró un num, que era el valor de 4.312, si lo quieres ver así, lo voy a poner mejor el valor por acá para que lo noten, ¿sí? Entró el 4.312 en una variable, pero ese es el valor, y este era en este momento el valor. En el momento en que aquí llame a la función, ya no va a ir 4.312, sino va a ir 4.312 dividido entre el 10, y eso significa que por lo tanto acá el num va a entrar como simplemente 431, ¿sí? Ahí está. Entonces, no, vamos a ver, ¿cuál es el valor que me retorna, chicos? ¿Me lo pueden hacer la división? 4.312 entre el 10. ¿Cuál es el resultado de esa operación de división? ¿Cuál es el resultado de la operación de división? ¿Es correcto 431, sí o no? No sé si me están respondiendo. Sí, ingeniera. Ahí el tema de que se pierde el último dígito, ¿no es cierto? Ahí es. Sí. Entonces es como que el último es el que aparece en la operación, pero lo que ahorita me importa es esto, ¿sí? Entonces, en esta instancia, lo que vamos a observar es que acá ahora el num va a ser igual a 431, ¿sí? Ahora, pues otra vez va a volverse a llamar porque todavía no llegó a ser caso base. Estamos buscando el caso base en todo caso, ¿no? Y uno dice, ¿cuándo es el caso base? Cuando debe detenerse. Nosotros estamos tratando de buscar ese punto. Nuevamente va a volverse a generar la llamada, ¿no? Entonces, otra vez ahí hay otra llamada a la misma función. Acuérdense que aquí dentro se genera esa llamada, la podemos simular diciendo de que si bien aquí el num tiene ese valor, la llamada a la función va a estar así, ¿sí? 4312 dividido entre el 10, eso sería la llamada a la otra función. La otra función entraría de esta manera, y eso otra vez sería la llamada nuevamente, y ahí perdería ese dígito, y ahora iría un 43. Entonces eso significa que cuando venga la siguiente caja, vendría otra vez la llamada, ¿sí? Con una entrada en la cual simplemente tiene el 43, ¿no? Y acá, otra vez, el num va a ser igual a 43, y también volvería a llamarse, ¿sí? Es que está la instrucción get dígitos, pero ahora iría el 43 dividido entre el 10. Mejor lo pongo así para que se note qué operación estoy haciendo, ¿sí? Así como hicimos acá. Aquí era el 431 dividido entre el 10, ¿sí? Entonces, fíjense que entre el 431 le divido entre el 10 en la llamada. Aquí llega a llamarse con 43, entra un 43 y la siguiente llamada va a ser el 43 dividido entre el 10, y se están empezando a generar lo que se llama, lo que nosotros llamamos las llamadas recursivas, ¿sí? Entonces voy a tratar de que esto se entienda lo mejor posible con las cajitas para que no esté tan complicado, ¿ok? Es más difícil dibujar acá con esto, pero bueno. Si logran comprender cómo los diagramas de activación se están generando, van a ver ustedes que todos los procesos recursivos se comportan de la misma manera, ¿ya? En la siguiente, otra vez podría todavía, porque pues 43 entre el 10 significaría algo parecido a esto, ¿no? Vamos a ver cómo se genera la siguiente. Ahí, vamos a recorrer un poquito. Entonces, en la siguiente llamada ya no vendría 43. 43 entre el 10, haría que venga solamente el... Y acá el num va a quedar solo con el 4. Y el get dígitos, si hay otra llamada recursiva, pues ya no sería 43 entre el 10, sería 4 dividido entre el 10, ¿no? Y eso nos va a retornar de a 0, ¿verdad? Entonces aquí es donde hay que decidir si hay que seguirse llamando recursivamente. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Puedo hacer más llamadas recursivas?
Ya no, hasta ahí sería. Hasta ahí sería porque hasta ahí se supone que llegamos las operaciones, pero habría que respaldar eso por los conceptos de la recursión. Ahorita lo vamos a revisar esto ahora para que ustedes nunca olviden de que si bien la operación la hemos encontrado, es importante entender bien por qué nos tenemos que detener aquí, ¿ya? ¿Por qué hasta aquí? ¿Por qué voy a llegar hasta acá? Y no. Bien, fíjate que si al dividir 4 entre el 10 me va a dar de a 0, entonces el num va a ser 0, ¿sí? Entonces, nosotros en las operaciones que habíamos visto para sacar los dígitos de la cantidad numérica, dijimos, nos podemos detener hasta que el número sea menor que la base, ¿no? O hasta llegar a 0. Entonces, algunos decimos, hagámoslo hasta que sea menor que la base, nos ahorramos una operación, un paso más. Es que en este punto, cuando ya el dígito o el número, perdón, es menor que la base, yo puedo decir, tengo a un dígito y puedo definir si es par o impar e ir contando de aquí en adelante, ¿ya? Y otros prefieren ir hasta lo último, ¿no? Hasta cuando ya no se pueda dividir más. Eso significaría una cajita más. Entonces, pueden ser las dos estrategias buenas por dos motivos. Depende de lo que necesitamos calcular, ¿sí? Depende de lo que necesitamos calcular. Yo, en este caso, me detendría por acá, pero increíblemente, si ustedes hacen una operación más, esto todavía va a funcionar bastante bien, ¿sí? Vamos a tratar de enmascarar ahí. Ahí está haciendo una más. Lo que quiero es que se note cómo viajan estos cajitas de manera más. No sé, ahora estoy con el Excel un poquito, o con el indicio un poquito raro. Bien, voy a hacer una última llamada, pese aquí, acá dijimos que no, voy a intentar una vez más y van a ver ustedes que ahí definitivamente ya no hay nada que hacer, ¿sí? Vamos a rebasar un poquito para allá, creo que esto va a ser más conveniente para que se vea. ¿Cuál sería la siguiente llamada? Si seguimos con la misma forma, bien, 4 entre el 10 es 0, entonces aquí va a decir 10 dígitos y va a ir 0 por ahí, ¿sí? Y acá, ¿qué va a entrar? Va a entrar el num que es el 0, en este caso, y yo digo, bueno, el num ya es 0, y aquí ya no me hago más llamadas recursivas, porque el num ya es 0, ¿sí? El num ya es 0. Ahora, si no me hubiera detenido ahí, pues simplemente hubiera hecho un cambio nada más, ¿no es cierto?, en la estrategia, pero miren, estoy exagerando, llegando hasta ya no poder, quiere decir hasta que el num se puso en 0. Ahora, ¿qué es lo que observo aquí? En cada llamada recursiva, el valor de num se ha ido reduciendo hasta que en algún momento se volvió 0, ¿ya? Y cuando yo hacía la operación de conseguir los dígitos de la cantidad numérica, hacía divisiones entre el 10 hasta que el resultado de la división me daba 0, y yo decía, aquí también puedo detener. Porque yendo para atrás, en los resultados de la división, podía ir determinando los dígitos que he encontrado. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Empezar a contar los dígitos. Solamente los dígitos pares, pero voy a tomar en cuenta la situación que tenemos en este momento. Y para ello voy a empezar desde arriba, ¿ya? Bien, primero por acá. En este momento el número es 4132, aquí es 421, aquí es 43, aquí es 4 y aquí es 0. Como aquí el número es 0, yo digo empezar a desapilar, porque como ya llego acá y vamos a asumir que el caso base es cuando llega a 0, entonces digo comenzar a desapilar. Y para ello voy a mostrar que esta función va a retornarle a la otra, ¿sí? Vamos a cambiar el tipo de flechita, el conectorcito. Necesito que el conector sea, que tenga otra terminación para que se note. De ahí lo vamos a cambiar por acá un poquito la finalización del conector y luego lo vamos a ir copiando. Vamos a ver si ese es el correcto. No. Vamos a buscar entonces por acá. ¿Listo? Entonces ya me está mostrando el return para atrás. Ahora, ¿cómo es ese return? Ahí está el secreto de la recursión. ¿Cómo es el return? En ese return yo puedo ir aprovechando de ir viendo los dígitos que he conseguido. ¿Cómo? Pues resulta que aquí
tengo al número, el número en este punto es 4, ¿verdad? Pero ¿cómo consigo, no es cierto? ¿Cómo consigo el dígito que tiene ese número? Si bien la división me iba sacando los números, ¿cómo sustraigo el dígito? Habíamos dicho que la operación del modulador nos puede recuperar los dígitos, ¿no es cierto? Entonces, yo lo único que tendría que hacer es decir, agarrar el número, ¿sí? Y modularlo, acuérdense que en C es el porcentaje, modularlo con 10. Y esto lo voy a poner en una variable. Le puedo poner dig, la variable que se llame dig. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy logrando aquí? El número era 4. ¿Por qué sé que es 4? Porque aquí dice, tengo que tomar en este caso el valor de acá. 4 modulado con 10. ¿Cuánto es 4 modulado con 10? 4 entre el 10 de a 0 me sobra 4. Entonces, el dígito en este punto es 4. Como acá ya tengo atrapado el dígito que es 4, lo único que tendría que preguntarme es si el dígito es par. ¿Cómo averiguo si el dígito es par? Averiguando el residuo. Puedo escribirlo incluso aquí, de esa manera. Si el dig modulado por 2 me da igual a 0, entonces significa que es par, ¿cierto? Que lo vamos a escribir en palabras para que se den cuenta. Si el dígito modulado con 2 es igual a 0, entonces es par. Y si es par, tendríamos que ir acumulando, ¿verdad? Ese conteo de los dígitos. Entonces esto me está diciendo, necesitas ir sumando. Pero ¿a qué le voy a sumar? Ahí está el detalle. ¿Cómo voy sumando y a dónde lo tengo a la variable? Vamos a irnos ahora a programación para que ustedes vayan notando a la par de lo que voy a ir programando, lo que va a ir pasando en el diagrama de activación. Ahorita me estoy deteniendo en este punto porque ya veo la necesidad de manejar variables y lo que yo quiero que vean ustedes es que esas variables las pueden controlar directo al armar el algoritmo, ¿ya? El diagrama que hemos visto solo me sirvió para notar que podemos aprovechar en el proceso de llamadas recursivas de ir reduciendo las variables de tal manera que luego en el desapilado que estamos haciendo puedo ir construyendo el resultado. Ese ha sido el objetivo. Quiero que noten que en esta instancia de la desapilación, ¿sí? En esa instancia, las variables, ¿qué valor tienen las variables? Acá dije, número vale 4 o num vale 4. Cuando esto se desapile y vuelva a retornar al anterior, aquí num va a valer 43. Cuando esto se desapile y retorna al anterior, num va a valer 431. Pero, ojo, eso es una forma de moverse de la variable que no estamos acostumbrados a ver. Uno dice, pero ¿cómo puede valer 4 si aquí ya el número se puso en 0? Es que estoy volviendo a esta instancia, ¿cierto? Eso es lo que hay que comprender. Entonces me detengo por acá un ratito y vámonos a embarcadero para ir construyendo el resultado. Vamos a ver en el write. En el write ahorita ya estamos casi listos para trabajar, ¿sí? Vamos a entrar ahí, voy a compartirla toda la pantalla de una vez, y una vez que abran el write, voy a empezar con este primer paso, ¿cierto? Con este primer paso que hemos armado por acá, y voy a ir simulando estas llamadas, y luego les voy a ir mostrando cómo es de sencillo por allá controlarlo. File New, BCL, aplicación de C++ Builder. Fíjense, me equivoqué de opción, es acá donde debemos ir, por eso no me pidió grabar todo el proyecto, pero lo volvemos a hacer. Y en la misma carpetita que estuvimos trabajando, laboratorio 4, ahí lo grabamos todo. Entonces, es importante a veces tomar en cuenta estos detalles, ¿ya? Ahora, sé que está a la mitad allá, pero es porque hoy quiero mostrarle ambas cosas. Bien, lo mismo que habíamos pensado en nuestro pequeño análisis, ¿sí? En nuestro pequeño análisis habíamos visto la entrada, la salida, y habíamos dicho cómo hago el algoritmo ahora recursivo, y nos fuimos a los diagramas de activación, y ahora estamos como que queriendo diseñar, y todavía no tengo la estrategia bien diseñada aquí, porque lo voy a hacer aquí, con código. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, entrada, un label. Por favor, si tienen ideas en algún momento de alguna solución que podemos plantear a lo que yo estoy preguntando, me gustaría que siempre me den su opinión, ¿ya? Aquí, label, vamos a irnos a la propiedad text, ¿sí? O en este caso es el caption, ¿no es cierto? Ahí le vamos a poner
número en base 10. Esa va a ser la entrada. El edit lo vamos a dejar vacío. Y bueno, ya tengo la entrada. La salida. Necesito igual mi edit. Vamos a hacerlo de esta forma. La salida que vaya por acá y que diga acá en el texto cantidad dígitos pares, ¿sí? Entonces la cantidad de dígitos pares vamos a esperar que salga por acá y también tendría que desaclir lo que son los dígitos pares, ¿no? Entonces otra vez lo copiamos y aquí le ponemos dígitos pares. Y esto como son salidas, bueno, le vamos a bloquear el enable que está en false y le vamos a poner otro color para que no se vea tan parecido a la entrada, ¿sí? Ahí. No, muy oscurito, vamos a poner cian, bueno, para que más o menos se vea diferente. Entonces, ambos lo estoy poniendo enable en falso para que no se modifiquen los valores en las cajas. Y le vamos a hacer un botón también, ¿sí? De comando para que haga el cálculo. Entonces, este botón en su propiedad Caption le vamos a mover que diga calcular. El edit 1 recibe la entrada, la cantidad el edit 2 y los dígitos, aquí le podemos poner un poquito más ancho, en el edit 3. Le damos clic a calcular y ahí vamos a intentar armar primero preparar todo para la llamada al algoritmo recursivo. Entonces, primero variables para recuperar los datos de entrada. Podemos decir unsigned int num y ¿qué más? El num para la cantidad numérica. Necesitamos también pares para el conteo de pares. Y le voy a dar otra variable también assigned int que diga dígitos para ver si puedo conseguir los dígitos del mismo tipo numérico. Aunque todavía eso está, vemos que va a ser más fácil a la hora de plantear la solución. Por ahora pienso que puede ser entero. Y aquí le digo, por ejemplo, la función que hemos perfilado. Acuérdense, está aquí la perfilación. Esto mismo lo voy a llevar allá. Y digo, bueno, como ya está declarada la variable, le decimos pares igual a y dígitos y le mando el num, ¿sí? Pero ese num todavía no es recuperado, que sea igual a el edit 1 en su propiedad text. No nos olvidemos los puntos y comas siempre al final de cada uno. Bien, a ver, veamos por acá, está todo bien. Acá estamos recuperando del edit 1, acá está recuperando pares. El objetivo por ahora es conseguir solamente el conteo de los pares, ¿ya? Y si logramos hacer que esa función lo haga, aquí vamos a decir, bueno, el edit 2 punto, en su propiedad text, punto, bueno, directamente le asignamos, porque text agarra todo, le vamos a asignar la variable pares, ¿sí? Bien, lo voy a grabar, y luego voy a venir por acá, y vamos a definir ya en este caso, la función, ¿sí? Unsigned in, ya hicimos las cajas de activación, entonces solamente estoy tratando de recuperar de ahí. Unsigned int, y ahí le ponemos get dígitos, y aquí viene unsigned int, el num. Fíjense que en la llamada solo he puesto num, por eso estoy respetando eso, ¿ya? Luego, si veo la necesidad, podemos aumentar pues más parámetros a la función recursiva. Por ahora lo estoy dejando ahí. Voy a agrandar ahora, ya no necesito estas cosas para que vean mejor el código. Bien, entonces, los puntos y comas siempre deben ir pues
ayudándonos a entender qué es lo que estamos haciendo, ¿ya? Porque las instrucciones a veces las olvido, me van a ayudar a revisar luego en el compilado. Tengo un problemita con el debugger, así que, a ver, sí, voy a ir grabando y simplemente probando. Ok, ahora me voy a ir a la teoría. En la teoría habíamos dicho que para armar un algoritmo recursivo que no se hizo en los diagramas de activación, debes hacerlo a través del sí condicional, ¿sí? Entonces ahora voy a volver a recordar cómo armamos el algoritmo recursivo. Dice, bueno, intentemos primero hacer un if, donde tenemos el caso base, ¿sí? Y un else, donde tenemos el paso. En el caso base, tenemos que decir que es el punto de parada. Es el punto en el cual el algoritmo se detuvo en los diagramas de activación. Entonces vamos a ir a revisar los diagramas de activación que pasó por ahí. Aquí están los diagramas de activación, estamos viendo las llamadas, ¿sí? Y acá, ¿sí? Acá fue la última llamada, ¿no? Cuando el num llegó a 0, ¿cierto? Entonces este es el caso base para mí, porque hasta aquí llegó las llamadas. Ya no era necesario seguir llamando porque no tenía sentido. Y bueno, yo le he dicho a este caso base. Y eso es lo que voy a poner por acá en el código ahora. Entonces, si el num llega a ser igual a 0, comparativa con doble signo igual, entonces digo que es caso base. Y esta función lo que está tratando de hacer es contar los dígitos pares. Entonces, si el num llegó a 0, puedo partir diciendo que en este punto retorne el valor del 0. ¿Por qué? Porque no tengo definido cuáles son los dígitos pares. Entonces, fíjate que para contar nosotros debemos acumular. Cuando queremos acumular, la variable que va a acumular debe inicializar en 0 para poder hacer las adiciones en adelante. Entonces, esto me va a ayudar en el caso base. En el caso base le voy a decir, retorne 0, porque todavía no tengo el conteo de dígitos pares, para que inicialice la variable que va a ir acumulando el conteo de las variables. Ahora, recordemos que en el paso recursivo decía la teoría que va a ir la llamada recursiva. Entonces, aquí viene el get dígitos. Viene con su parámetro, que también es el num, que hay que analizar porque debe moverse. ¿Cómo se va a mover? Diagramas de activación otra vez. Nosotros en los diagramas de activación ya lo hemos ido moviendo. Fíjate que aquí entró el num y lo he ido dividiendo entre el 10. El num y lo he ido dividiendo entre el 10, hasta que en algún momento se hizo 0. Entonces, aquí me está diciendo cómo se va a mover la variable de recursión. La variable de recursión, en el fondo, era num, porque fue la que disminuyó hasta que llegó hasta 0. Entonces, ahora en el código, lo único que voy a hacer es recordar y acomodar acá y decir, bueno, la llamada recursiva es de num. Ahora, esto es una función, entonces, podemos luego pensar en acortar las cosas, pero por ahora voy a decir, bueno, como es una función, ANSIC, netInt, out, ¿sí? Una variable out que reciba ese conteo. ¿Qué es lo que he construido hasta este momento? Mire, entró digamos que el 4312, dijo, es igual a 0, falso, y ahora está diciendo, poner en out el 4312, ¿sí? Dividido entre el 10, y es cuando ahora se va a poner en 431, ¿verdad? Se va a convertir en 431. Entonces, eso ha sido el efecto de ir llamando recursivamente dividiendo a la mitad, pero ojo, esto está haciendo que la siguiente llamada venga por aquí mandando la variable num reducida otra vez hasta que en algún momento se va a hacer 0. ¿Qué he logrado por acá? Repetir o llamarme a mí recursivamente de tal manera hasta que algún punto el num se ponga en 0. Y esto está mostrando claramente lo mismo que las cajas de activación, excepto que ahí no había notado esta necesidad que estoy poniendo aquí. Necesito en el momento de la llamada, como esto es una función que he definido, poner el resultado que retorne esa función en una variable. Esta variable aux en este momento están haciendo aquí, pero la pregunta es, ¿en qué momento aux va a tener un valor? Ok, entra num, ¿sí? Dice igual a 0, falso, se va a reducir, va a entrar num, es igual a 0, falso, se va a reducir, entra num, y si aquí ya se volvió 0, va a decir return 0.
Y luego, ¿qué va a hacer el compilador? Va a venir y va a decir, poner en aux el 0. Una vez que toque caso base, por primera vez va a poner a aux el valor calculado. En este caso, no es el valor calculado, sino el que retornó por primera vez el caso base. aux está obteniendo el valor que retorna el caso base. Ahora, ¿qué es lo que nos está faltando aquí? Definir si es par o impar el dígito. Pero ¿cómo saco el dígito de la cantidad numérica? Vamos a los diagramas de activación ahora para que entendamos esta parte. Bien. Estoy por aquí, ya habíamos estado pensando en esto, solamente que no habíamos visto la necesidad de ir almacenando esto, ¿verdad? La llamada, lo estoy poniendo ahorita en aux, ¿sí? He definido esta variable aux que tenga lo que retorna la cantidad de dígitos, ¿ya? Y luego me voy a preguntar el num mod10 para ir acumulando, ir definiendo qué dígito encontré. Ahora, si este dígito modulado con 2, ¿sí? Me retorna que es par, entonces, si es par, ¿qué voy a hacer? Voy a incrementar el aux en 1, ¿verdad? Si no es par, no lo incremento el aux en 1. Si es par, entonces, incremento el aux. Ah, ya. Entonces, vamos otra vez ahora al código. Vamos al código a ver cómo vamos a hacer ese incremento. Entonces, en este momento me retornó 0 porque pues no hay ningún dígito todavía, pero la pregunta es, calculo ahorita el dígito del número que tengo en este momento. Y el número en este punto no es 0. ¿Cuánto vale el número en este punto? Valía 0 cuando pisó caso base, pero aquí ya estoy en el desapilado. Entonces, ¿dónde estoy? Estoy en esta caja. Miren, este era el caso base y ahorita estoy en esta caja. Entonces, ¿cuánto vale el num? El num vale 4. Estoy en ese punto. Entonces, vamos ahora a calcular si el dígito que estoy pisando es par o no. Entonces, aquí, ¿qué debo imaginar? Que el num es 4, pero bueno, ahora hay que consultar si ese dígito es par. Entonces, voy a decir, if, ¿no? El dígito, en este caso, que yo voy a obtener va a ser igual, pongámoslo en una variable, assigned int tmp, que sea igual a, agarraremos al cálculo del dígito. ¿Cómo saco el dígito? Num modulado con el 10. Fíjate que esto no es lo mismo acá. Esto era divisiones y esto es el modulado. El modulado me va a sacar el residuo de la división y eso me va a sacar el dígito en esta variable tmp. Entonces, ya tengo ahí el dígito atrapado. Ahora tendré que saber si el dígito es par o impar. Entonces yo le puedo decir if tmp modulado con 2 es igual a 0, si el tmp, que es el dígito, modulado con 2 es igual a 0, entonces debo incrementar la variable que está llevando la cuenta, ¿verdad? Entonces, la variable que llevaba la cuenta de los pares era esta, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir, si el tmp mod 2 es igual a 0, entonces le puedo decir aux igual a aux más 1, o sea, que a lo que tenía aux le incremente en 1, ¿sí? Porque es par, hay que aumentar el conteo. Si no fuera par, el aux que se quede nomás como está, como lo que te veía en este punto, si era 0, se quedará en 0, si el aux era 5, se quedará en 5, y luego hago el famoso return. ¿Return de qué? Retorna el conteo. ¿Quién tiene el conteo de los dígitos? Aux. ¿Por qué? Porque cuando estuvo la primera vez llamando al caso base, le retornó 0. El aux estaba en 0. Pero ahora que el aux está inicializado en 0, estoy determinando si el dígito que estoy pisando es par. Si el dígito que estoy pisando es par, entonces ese aux que aumente en 1. Y luego ahora le voy a decir retorne aux. En el caso de que el dígito no fuera par, el aux se queda con este valor que tiene aquí y lo va a retornar tal como está, sin incrementar. Entonces, teóricamente, esto que he hecho ahorita, lo único que está haciendo es ir acumulando la suma de cuántos dígitos pares tiene la cantidad numérica, ¿sí? Entonces, no se olviden que cuando es una función,
deben vigilar que el return esté tanto en el caso base como en el paso recursivo. Entonces aquí eso también está respetándose sin ningún problema. Vamos a primero probar el algoritmo y luego en el paso a paso les voy a mostrar cómo está calculando el resultado y va a ser exactamente que los diagramas de activación, que no los concluí, porque los tutores que les puse en la plataforma lo están haciendo paso a paso con los diagramitas. El objetivo de esta clase es mostrar la interpretación de esos diagramas para que ustedes vean que a veces puedes utilizarlos para apoyarte en entender a la recursión. Y una vez que tengas mucho manejo ya de cómo se comportan las variables entre llamadas recursivas, pues eso mismo que estoy haciendo ahorita, que es pensar sin terminar de implementar los diagramas de activación, es la habilidad que vas a llegar a tener, porque ya esto está armándose en tu propia cabecita, ¿sí? Ya ahí estás esquematizando el comportamiento del algoritmo recursivo. Entonces, es muy importante ahorita, aunque se vea muy sencillo el ejercicio, entender cómo estoy aprovechando entre llamadas recursivas el movimiento que tienen las variables para ir construyendo el resultado, ¿ya? Y en la medida que ustedes me entiendan esto que es sencillo, me van a poder indicar, yo sé, más de uno, qué podemos hacer para trabajar la segunda parte, que era el tema de construir los dígitos pares para mostrarlos, ¿ya? Entonces, primero compilamos, salvamos todo, compilamos, si pasa el compilador, pues revisamos resultados y luego le vemos el paso a paso para ir bien. A ver, ¿qué ha pasado? Ok. Hay un punto y ¿no? coma allá arriba. Así, ya, vamos a ir corrigiendo de a poco. Normalmente yo trato de ir donde él va, acá, ¿no? Te estás refiriendo por acá. Sí, no sé dónde más. Vamos a ver otra vez. Siempre hay que tratar de ir por el primer error, porque a veces un error arrastra a otros, ¿no? Entonces ahí está. Entonces, ahí va uno, calcular, 2 dígitos pares, sí, sí. Luego vemos el caso del 0 también, ¿no? Porque, bueno, el 0 no es ni par ni impar, entonces siempre discutimos si el 0 lo vamos a contar como par. Normalmente, a no ser que se diga, se lo toma como si fuera par, ¿no? En este caso, vamos a ver, por ejemplo, él estaría tomando en cuenta, fíjense, el 0 como par. Vamos a meterle ahí un 8, ¿sí? El 0 lo está tomando como par, y eso se puede también cambiar si es que lo queremos restringir, ¿ya? Por ahora está haciendo el trabajo, pero ¿cómo lo está haciendo? Está haciendo los diagramas de activación. ¿Cómo lo está haciendo? Run to cursor. Bien, aquí le voy a dar una cantidad con un solo dígito par, démosle 2, ¿sí? Ahí está. Y le vamos a decir calcular, ahí se detuvo. Lo importante es a la derecha ir viendo el movimiento de las variables, voy a estar mirando por acá siempre, ¿ya? Y avanzamos. A ver, num igual a 0 es falso, miren, el número es el cantidad, lo va a dividir entre el 10, y de aquí va a saltar al caso, a intentar volver a arrancar aquí la llamada para ir a verificar el caso base, ¿sí? Avanzamos, ahí está, volvió a llamarse, ese es otro diagrama de activación, otra caja de activación que se está haciendo. Es 0, falso, otra vez se llama, otra caja de activación, el num, por favor miren cómo se está reduciendo, dividido siempre entre el 10, ¿sí? Ahí va, otra vez va a generar la otra llamada a otra caja de activación, el num está entrando aquí con 4, todavía no es 0, otra vez va a generar otra caja de activación, pero ahora el num está entrando con 0. Y ahí ya toca caso base. Está en la última caja de activación. Y dice retorne 0. ¿A dónde va el compilador? Va a venir a asignar a aux por primera vez el valor de 0, que es lo que va a hacer que arranque todo. Ahí está. Aux vale 0. ¿Sí? No se ve la vuelta ahí, directamente se ve acá, pero ya sabemos nosotros que se han movido de esta manera. Ahora, fíjate que las variables están, como habíamos dicho, en la caja de activación. El num en este momento está en 4, ¿sí? El aux está en 0, ¿sí? Fíjense, ahí está. Y ahora va a calcular el TMP, ¿sí? Y esta es una variable que ha nacido en este instante, en esta caja, y va a morir cuando termine esta caja, ¿sí? F8,
ahí está el TMP, está diciendo que es 4, ahí está. Ahora se está preguntando si es 0, va a incrementar el AUX, y ahora el AUX está aumentado en 1, le va a retornar. ¿A dónde va a ir después de retornar esto? Cajas de activación, ¿dónde están? Miren, una vez que de acá calcule, ¿sí? Está en este punto, ¿ok? Fíjense, era caso base, ahorita está aquí, donde estoy marcando. Una vez que termine ese return, ¿a dónde va a ser? Va a ser el desapilado a la siguiente caja. Se va a venir a esta caja y va a decir que el num va a valer ahora 43. Se va a salir de aquí y va a volver a esta, y por eso num va a valer aquí 43. Pero ya está retornando el AUX con 1. Entonces el AUX aquí ya no va a ser 0 como estaba por acá, sino va a ser 1. Entendamos eso bien, que es muy importante, ¿ya? Entonces, por favor, acá retorna el AUX, ¿sí? Ahí está, y ahí están los valores. Miren, retornó por primera vez el AUX incrementado, ¿sí? El AUX ya está en 1, y ahora está pisando a la otra caja de activación para ir a ver si el dígito que está pisando es par o no. Ahí está, va a definir en función a esto, y va a retornar AUX. Como vemos, AUX se quedó en 1 porque el siguiente dígito que estaba pisando, que era un 3, no es par. Entonces, miren, ahí está, el número estaba en 43, el dígito era 3, el AUX no incrementó, retorna, otra vez, aquí le va a poner a AUX el valor de 1. Ahí está. Y luego, nuevamente, va a volver a buscar el dígito de la cantidad numérica, miren, el número 438, ¿sí? Y otra vez, al hacer el modulado, va a decir si es, en este caso, si lo encuentra par o no, y le va a retornar ahí el segundo, que sí era par. Retorna, vuelve otra vez acá, por acá, a poner el valor del 2 en el AUX, ahí está. Y miren, este TMP, miren cómo tiene este valor, porque en cada desapilado, este TMP es otra variable, no es el TMP anterior, ¿sí? Y el num, fíjense cómo ahora volvió a valer el primer valor. Esto está ya en la última caja, ¿sí? Otra vez va a ver el dígito, como es par, ¿sí? Ahí está el AUX, en este caso incrementando, ya, a ver, está pisando ahorita el dígito que era 5, a ese no era par, entonces por eso no incrementó AUX, y ahí ya en el último desapilado se acabó las llamadas recursivas. Entonces, la función que es dígitos terminó de desapilar, y pares vale 2, porque encontró solo 2 pares, lo pone en la caja de texto del formulario, y nosotros lo vamos a ver por acá, ¿sí? Y ya terminó de hacer su trabajo. Bien, esto que hemos visto en el compilador también se puede observar en los diagramas de activación, ¿ya? Quisiera que lo comprendamos esto bastante bien, porque en la medida que ustedes sepan cómo está trabajando esto, van a poder hacer sus movidas. Denme un segundo para explicarlo mejor, ¿ya? Voy a mover aquí un poquito los conectores. Ok, miren, cuando tú haces las llamadas, en realidad es como que num simplemente se está dividiendo entre el 10, ¿sí? Ahí está la otra caja, esta también la vamos a mover, indicando la flecha de dirección, bajando. Otra llamada dividiendo entre el 10, otra vez, ¿sí? Y esta sí, finalmente va a constituirse en la llamada hacia el caso base, ¿ya? Es como que el último. Ahí le ponemos su flechita, ok, ya está. Toca caso base, retornaba el 0, ¿no es cierto? Ah, eso es importante. Aquí, ¿qué retornaba? Retornaba el 0. Ahí está. Pero aquí se lo pone ese 0 que retorna. Se lo puso a una variable llamada AUX, esta. Entonces, ¿qué es lo que debemos notar aquí? Que AUX en ese momento, ¿no? En ese momento es como que pierde el valor que tenía, o pierde pues cualquier valor basurita que hubiera tenido, y se lo reemplaza por el valor del 0. Esto es muy importante entender en el desapilado. Fíjate que en el desapilado le está asignando valores. Entonces, esto es muy importante para ustedes entender, para saber cómo se está construyendo el resultado. AUX vale 0, ¿sí?
Y ahora está diciendo, dígito igual a número 10, pero el dígito se está determinando de la cantidad de num, que es 4. Entonces, 4 mod 2 es igual a 0, es verdadero. Incrementa aux. Y luego de incrementar aux, esta de acá, esta cajita, hace el return de aux, ¿no es cierto? Que no lo voy a escribir así. El return de aux se nota en la flecha que vuelve a la otra caja, ¿sí? Entonces de aquí otra vez voy a sacar una flechita, un conector, que va a venir de esta caja a esta, ¿sí? Y le voy a poner también la dirección indicando de que está volviendo, ¿cierto? Fíjense, vuelve por allá atrás, ¿ya? Y esta la vamos a bajar un poquito, ahí, ok. Vuelve para atrás, pero ¿y qué hace al volver atrás? Bueno, resulta que ahora aquí el aux, ¿no es cierto? El aux que decía get dígitos, va a suceder la misma historia. Esto se va a reemplazar por un valor ya conocido que está retornando. Acá retornó, ¿qué valor retornó acá? Cuando pisó esta, 1, ¿verdad? Entonces acá este va a retornar el valor de 1. Eso va a tener que notarse ahí en el retorno. Retorna el 1, eso significa que ahora aux, en este momento, aux va a tener el valor del 1. ¿Sí? En este momento del desapilado es recién cuando tiene el valor del 1. Ahí está. Y luego hace la misma cosa, ¿sí? Vuelve a construir el dígito y vuelve a averiguar si es par o no para hacer otra vez el return, ¿sí? Vuelve a hacer lo mismo, ¿sí? Y en este caso, si el dígito ya no fuera par, pues no incrementa y retorna el mismo valor. Entonces, nosotros vemos que en este caso, el 3 ya no es par, entonces seguramente sigue retornando esta otra vez a la otra cajita, ¿sí? Vamos a volver a jalar otra flechita, en el desapilado, le vuelve a retornar a esta, vamos a poner la flecha de finalización, ¿sí? Pero ¿qué le retorna? Le va a retornar, ¿sí? El valor de aux, ¿no? Porque siempre retorna aux. ¿Y cuánto vale aux ahí? Sigue valiendo 1 porque el 3 no era dígito par. ¿Y a quién se lo va a poner? Otra vez lo mismo. Acá se lo va a poner a aux, ¿sí? Pero aux en ese momento ya pierde esto. Es básicamente lo que pasa, ¿no? Lo pierde y ahí le pone el famoso 1, ¿sí? Ok, ahora. Y va a continuar con los siguientes pasos, porque estaban las instrucciones en la función recursiva, ¿no? Obtiene el dígito y define si es par, ¿sí? Como en este punto el dígito ya, pues el dígito que está pisando fuera este 1, en este ejemplo, diríamos que pues el 1 tampoco es par, entonces nuevamente, ¿no? Esta cajita le va a retornar al de arriba, ¿sí? Esta le va a volver a retornar al de arriba, otra vez un 1, ¿cierto? Vamos a revisar un poquito las desapiladas, ¿no? Acá retornó 0, acá el dígito era 4, ese era par, retornó para allí el 1, aquí el dígito era 3, siguió retornando el 1, estoy revisando los return, ¿sí? Acá le retornó el 1, pero acá el dígito era el 1, el 1 tampoco era par, entonces en esta otra le va a retornar, vamos a ahí aclarar bien, ¿sí? Ok. Ay, qué rebelde está este. Voy a tener que pegarlo del otro para que se note. Le retorna el 1 para adelante, ¿sí? Entonces, ¿a quién se lo va a retornar? Al anterior. ¿Por qué? Porque el dígito tampoco era par en este ejemplo. Eso es lo que hemos visto en el compilador, lo que estuvo trabajando, ¿ya? Y esta rayita, no sé. Ya, ahí está. Entonces se lo retornan de arriba y ahora se encuentra con el último cálculo, donde el dígito, ¿cuál es en el último cálculo?
el dígito ahora que va a encontrar es el 2, ¿sí? Y nuevamente, pues ahí va a ser el cálculo, pero el dígito ahora es 2, y por lo tanto el aux sí va a incrementar, ¿no? Aquí siguió retornando el 1, ¿sí? Pero como acá ya es el dígito 2, entonces ese sí lo va a incrementar, y en el último desapilado, ¿sí? Le va a decir que el dígito ahora que va a retornar va a ser el 2. ¿Por qué? Porque va a incrementar el último que está por acá, ¿no? Hagámosle una flechita más para anotar. Esta es como que ya es la última llamada que se genera, ¿ya? Vamos a tener que... Esta última llamada la puedo poner así para que se note, ¿ya? Y en esta última llamada ya genera el 2 para indicar que habían 2 dígitos pares, ¿no? Entonces, qué importante ver que en cada llamada recursiva las variables que han ido por parámetro, en este caso num, han ido cambiando, y en el desapilado han ido recuperando los valores que han tenido en esa instancia. Acá lo que podemos ver es que finalmente ya tengo el último, ¿sí? Y aquí diríamos que acá ya el resultado era 2, porque es la cantidad de dígitos pares que tenía esta cantidad numérica, ¿sí? Entonces, si logramos comprender esto, estoy segura de que ahora podemos armar lo que nos falta en el algoritmo, porque si bien está contando, está haciéndolo bien, ahora nos falta el otro detalle, cómo ir armando los dígitos de la cantidad. Vamos a retornar ahora al código para hacerlo de esta forma. Veamos el algoritmo. Estoy por acá, ya esto está aprobado. Nos salvamos y comenzamos a pensar ahora. Bien. Tengo dos problemas. Uno, que la función solo retorna un valor calculado, está retornando la cantidad de dígitos, pero ahora también necesito que retorne el número, ¿sí? O los dígitos que fueron pares. Esos se han ido perdiendo, ¿sí? Podemos idear una variable nueva para que en el paso de parámetros vaya construyendo ese resultado. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo construyo ese resultado? Lo podemos hacer a través de una variable cadena o lo podemos hacer a través de una variable entera. Vamos a ver una alternativa para hacerlo mediante variables enteras, ¿ya? Yo no me preocupa acá el cómo recuperar el segundo valor calculado. ¿Por qué? Porque yo sé que existe otro concepto que es paso de parámetros por referencia. Cuando yo necesito hacer el cálculo en una variable dentro de la función o el proceso, lo que tengo que hacer es utilizar una variable que entre por referencia. En este caso, por ejemplo, esta que dice dígitos sería la variable que va a entrar por referencia, ¿sí? Ya está definida acá. Ojo, la variable por referencia sí o sí debe estar definida como variable con el tipo que es, ¿ya? Y en el momento de la llamada, acá, obviamente también hay que aumentar, acá le estoy aumentando, coma, dígitos, porque intento que el resultado de los dígitos que fueron pares vengan aquí, ¿sí? Y aquí también le decimos iSignet int, y le mandamos con esta señalética que le indica que es variable por referencia. ¿Qué significa por referencia? Que normalmente tú la vas a mandar aquí con un valor conocido, ¿sí? Por ejemplo, acá le digo, bueno, dígitos que sea igual a 0. Vamos a ver luego si es lo conveniente, pero lo estoy mandando en 0. Aquí dígitos vienen 0, y ahora, cuando viene a la función recursiva, acá entra un 0, y al estar por referencia, lo que va a propiciar es que yo esta variable la pueda mover entre llamadas recursivas, y ese valor va a perdurar sin ningún problema entre las llamadas recursivas. ¿Qué significa eso? Miren, en los diagramas de activación. Que esa variable aquí, por ejemplo, entra en 0, aquí está en 0, y aquí, por ejemplo, la puedo poner en 5, y en la siguiente llamada recursiva va a ir en 5, ¿sí? Hasta que toque caso base y va a seguir en 5. Después de tocar caso base, va a desapilar, y aquí, por ejemplo, la puedo volver 6, y al desapilar va a arrastrar que es 6, y al desapilar, por ejemplo, aquí la puedo poner en 8, y al desapilar esta,
en el siguiente, si no la muevo, va a conservar ese valor de 8. Entonces, ¿qué significa la variable por referencia? Que entre llamadas recursivas yo la puedo mover, ¿sí? Y ese movimiento que va a tener entre llamadas recursivas se va a conservar para el siguiente desapilado, ¿ya? Lo va a arrastrar, cosa que no era posible. AUX no lo pudo hacer. AUX, miren, en esta llamada vale 1, en la siguiente llamada valía otro valor, pero era el valor que le asignaba aquí, porque la variable AUX nacía y moría en cada caja, ¿ya? Entonces, debemos recordar la importancia entonces de la variable por referencia. Entonces, voy a aprovechar esa técnica para decir que esa va a ser la otra variable que va a arrastrar el segundo valor. Bien, no olvidemos que si aumenté esto acá, en la llamada recursiva también debo aumentar. Aquí le voy a poner por ahora dígitos. Entonces ya no tengo la alerta de que hay error de parámetros en la función. Ahora, la pregunta es ¿cómo construyo los pares? A ver, vamos a revisar esta función. Yo sé que dígitos entró con 0, no tiene nada, ¿ya? Pero en este momento, cuando definí que el TMP, que era el dígito que estaba pisando, era par, en este momento no solamente podría aprovechar de ir acumulando el conteo de los dígitos pares, sino también poder ir construyendo lo que es la acumulación de cuáles son esos dígitos pares, ¿no? ¿Quién tiene el dígito par? Lo tiene TMP. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago que ese TMP se le pegue a los dígitos? Porque dígitos está en 0. ¿Alguien me puede dar alguna sugerencia para ir acumulando los dígitos pares? ¿A qué me refiero acumulando? No sumando ni restando, sino más bien haciendo esto. Por ejemplo, dígitos estaba en 0, pero luego viene un par y necesito decirle que ahí se pegue el 4, o el dígito par que venga. Y luego viene otro dígito par y necesito pegarlo al ladito, el 8. Y luego viene otro dígito par y necesito pegarlo, lo pego al ladito el 10. O perdón, el 10 ya no es un dígito, sí, sería el 6. Viene otro dígito que es el 7, no es par, no lo pego. Entonces, ¿qué tengo que hacer en esta parte del algoritmo? Ver una forma de ir pegando los dígitos pares en la variable llamada dígitos. ¿Alguien me da alguna sugerencia de cómo podemos hacer esto? Ingeniera, sería, o sea, ¿lo quiere en string o en número? En números, en números. Sería multiplicarlo por 10, después para sumar. Ok, ahí estás hablando de una estrategia que dieron en programación 1 para conversiones, ¿verdad? Voy a intentar recuperar un poquito lo que él me dice acá para ya no estar cambiando de pantalla. Supongamos, por ejemplo, que estoy hablando de una cantidad numérica como el 45,2, ¿sí? Esa es una cantidad numérica. Yo tengo ahorita la variable dígitos que está en 0, ¿sí? Y en este momento vamos a suponer que estoy pisando al 2, ¿ya? Yo sé que el 2 es par. Entonces ahora la pregunta sería, ¿cómo le pego a dígitos ese 2? Pues voy a tratar de recuperar lo que él dice. Bueno, el dígito, vamos a poner el TMP, ahorita está en 2, porque ese es el dígito que estoy pisando. Ahora él dice, debería usted, dice, sumarle a dígitos, ¿ok? Dígitos, que sea igual a dígitos. ¿No es cierto que dígitos vale 0 ahorita? Entonces le estoy sumando a ese 0, le estoy pegando el TMP. Con eso estoy construyendo el 2, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué pasa si dígitos ya tiene pues, el 4, por ejemplo, ya que es un dígito que tenía, y ahora quiero pegarle el 2, ¿sí? Entonces ya como que no va a funcionar, porque dígitos tiene un 4, y si al 4 le sumo el 2, se va a volver un 6, y no era ese mi objetivo. Mi objetivo no era conseguir el 4 más 2 igual a 6, mi objetivo era conseguir el 4 y al lado pegado el 2. Entonces de ahí es donde él me dice, agarre usted dígitos, ¿sí? Y multiplíquelo, dice, si no me equivoco, por 10, ¿sí? Imagínense, este 4
el 4, que era lo que tenía ahorita, lo multiplico por 10, me está quedando el 40. Al multiplicar por 10, estoy como pegándole un 0 a la derecha. Y ahora yo le puedo decir que ese 40 le sume el 2. Y fíjense que ahí sí voy a lograr tener al 42. Entonces, la estrategia significa que a dígitos le multiplique por 10 y luego le sume el dígito que quiero pegar a la derecha. Esto va a conseguir pegar a la derecha los dígitos pares siempre. Esta es una forma y me parece bastante sencilla. Tiene limitaciones esta estrategia como la cantidad de dígitos que puedes lograr construir, ¿no? Pero nos sirve para el ejemplo, ¿ya? Entonces, habiendo visto este pequeño análisis, ahora lo voy a llevar pues a código. Bien, aquí ¿qué tendríamos que poner? Ok, la variable que está viniendo por referencia es dígitos, estaba bien, sí, entonces digo dígitos, que sea igual a dígitos, multiplicado por 10. ¿Por qué por 10? Porque eso le pega un 0 a la derecha y eso me va a permitir ir construyendo el dígito a la derecha pegadito del anterior. Y ahora lo voy a sumar el dígito que estoy pisando. ¿Quién tiene el dígito que estoy pisando? Lo tiene TMP. Pues ahí le ponemos el TMP y teóricamente eso es lo que habíamos pensado por aquí. Ahí está. Y si no es así, nos los va a decir el compilador. Ahora, alguien va a decir, pero aquí usted está armando, está bien, ¿no? Pero ¿qué pasa con dígitos una vez que haga el return out? Bueno, cuando haga el return out, se supone que va a haber el desapilado. Les aseguro que dígitos se va a quedar con el nuevo valor calculado. ¿Por qué? Porque está pasando por referencia. La clase de hoy nos está sirviendo para entender dos cosas. Uno, la variable de recursión es súper importante porque ella te permite ir construyendo el resultado. Observe que si no movía num de la manera en que lo hicimos por acá, ¿sí? Nunca iba a poder alcanzar el resultado. La variable de recursión súper importante, vigilar que toque un caso base o que en algún momento llegue al punto del caso base. Dos, no solamente podés usar variables por valor como esta, ¿sí? Por valor significa que entra con un valor, cuando termina la función recursiva, vuelve a tener el valor inicial. Num, por ejemplo, entró con 4312. Cuando la recursión termine, este num va a seguir valiendo 4312. Eso es lo que hemos visto en los diagramas de activación. Desapila, y en el último desapilado vuelve a tener su valor original, ¿cierto? Pero esto es otra cosa diferente. Por referencia, entra con un valor y en cada llamada recursiva que vas a hacer, este valor lo puedes ir moviendo, sumando, multiplicando, restando, lo que tú quieras, y ese movimiento que haces del valor se va a ir arrastrando en el apilado o en el desapilado de las siguientes llamadas recursivas. Entonces, es dos comportamientos distintos. Bien, veamos primero si la idea da, si no, lo revisamos con el paso a paso, y ahí nos vamos a dar cuenta que estoy haciendo mal en la operación, porque el análisis que hicimos sí funciona, ¿ya? Primero ejecuto, para que pase el compilador. Y acá, a ver, dámosle 4.312, 8. A ver, 43.128. Ahí está. ¿Cuántos dígitos pares lleva? 1, 2 y 3. 3 dígitos pares, que son el 4, el 2 y el 8. Bueno, le damos calcular. Ahí me está diciendo 3. Ay, ¿y qué pasó? Está bien el conteo, pero no me están apareciendo los dígitos. En el return creo que lo falló. A ver, veámoslo. Porque está retornando el out. Ya, cierro esto y analizamos qué ha pasado. Esto me pasa mucho en los exámenes, ¿no? Miren, me concentré tanto en el algoritmo, ¿sí? Que las cosas funcionen, pero olvidé de repente revisar la salida. Si bien aquí la salida está sacándome los pares en el edit 2, me olvidé que los dígitos también tienen que mostrarse en el edit 3. Fíjense que sí lo calculé, ¿sí? Pero no sale, ¿no? Entonces, ojo, en los exámenes, no se olviden revisar siempre la salida. Les va a pasar también a más de uno. Se van a acordar que les voy a mencionar luego.
¿Cuántos se olvidaron de esto? Por eso no les funciona. Y lo peor es que se ponen nerviosos al punto que esto que es muy simple no lo notan. Y después deshacen su función, la vuelven a hacer y solamente hay este detalle. Entonces siempre concéntrense en primero el algoritmo y luego revisen siempre la llamada y la salida de resultados, ¿sí? Y de ahí ya recién puedes pensar en volver a plantear tu algoritmo, ver qué error te has tenido, etcétera. Entonces aquí el error puntual es que no estoy mostrando dígitos, que es donde están los dígitos pares que he debido construir, ¿no? Si ahora me va a mostrar, me muestra mal, uso el trace para ir detectando dónde estoy trabajando mal. De repente está lo que el compañero decía también. Estoy tratando de inventarme valores de tal manera de que pueda trabajar con... Hay una limitante. La operación que hicimos limita el tamaño del valor entero, ¿ya? Por eso no estoy trabajando con números muy grandes. Acá hay 1, 2, 3 dígitos pares. Calcular, ahí está, están los 3. Miren, 4, 2 y 8. Entonces sí lo está haciendo, sí se está pegando los dígitos pares a la derecha, ¿no? Pues habría que ver también que se puede hacer a la izquierda, sí, se puede también a la izquierda, eso sí lo van a ver en los tutores que voy a dejar en la plataforma. Estos dos ejercicios de pegar dígitos a la derecha, a la izquierda, son básicos y les recomiendo que lo revisen en la plataforma luego. Es otra fórmula, la de cálculo, cuando queremos al revés, pegarlo a la izquierda, pero por ahora para este ejercicio sí nos sirvió. Entonces ahí está, ¿no? Y tú puedes variar esto, por ejemplo, el tema del 0, se puede hacer una reconsideración, que a mí me gustaría que ustedes la hagan, y que vean qué cambio hay que hacer para tomar en cuenta, por ejemplo, que el 0 es un valor nulo, neutro, no tiene signo, ¿cierto? Por lo tanto, normalmente no definimos que sea par o impar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, en teoría, solo veo el 4, que es 1, un solo dígito, pero acá, cuando miro, pues el 0 está contemplado como dígito par, ¿ya? Entonces, este algoritmo se puede modificar para tomar en cuenta ese detalle, y eso quisiera que ustedes me indiquen qué podríamos hacer, porque si no va a quedar de tarea, y eso no nos gusta, ¿no? Nos gusta irnos de clases sin ninguna tarea ni ninguna duda. ¿Qué puedo hacer acá en el algoritmo? ¿No? ¿Qué puedo hacer en este algoritmo para evitar que el 0 sea considerado como valor, como dígito par? ¿Qué hacemos? En el if podríamos aumentar un i, o sea, y si ese residuo es igual a 0, entonces, o si es distinto a 0, que lo cuente. Sí, muy bien. Él dice, aumentemos un sí condicional y si cumple de que es distinto de 0, que empiece a hacer lo que tiene que hacer. Ya, entonces eso lo podemos hacer también diciendo de que este sí condicional cumpla no solamente la condición de que es par, sino también, ahí ya va el AND, el doble asperjan es el AND de C++, y decir que el TMP sea distinto de 0. Entonces, ahora ya está cumpliendo dos condiciones para que entre por acá. Acuérdense que el AND dice, ¿no? Ambas condiciones son verdaderas, entonces retorna verdadero. Si falla una, no entra. Entonces, ahí está. Una forma también de recordar el uso de los conectores lógicos, que son súper útiles en programación. Y así como usé el AND, ¿será que será correcto que yo use el OR, jóvenes? ¿Qué me dice? No. No va a funcionar. ¿Por qué? ¿Se Porque acuerdan? se va con, basta que cumpla una de esas dos condiciones, se va a sumar. Claro, el OR es diferente, ¿no? El OR dice suficiente que una de las dos cumpla para que sea verdadero el resultado. Entonces, otra cosa a tomar en cuenta en los exámenes, ¿sí? A veces un simple detallito como este te va a cambiar la figura de cuán complicado te vas a poner a codificar las cosas, ¿no? Entonces, tomen en cuenta que pues, es muy útil estos operadores y nos simplifican a veces el código,
bastante bien. Ya. Por último, el tema de la variable por referencia. En la demo que les voy a dejar, por favor, hagan el tracer a este subalgoritmo. Ya quiero que le hagan el tracer y que vean cómo esta variable entra con el 0 y el valor que está cambiando en desapilado se va sobreviviendo entre llamadas y llamadas recursivas, ¿ya? Entonces, es súper útil esto, lo vamos a ocupar algunas veces, ¿ya? Aquí no había de otra porque quería yo aprovechar de hacer las dos cosas en la misma función. No hubiera sido muy útil hacer una función que cuente los dígitos y luego otra función que consiga los pares, ¿verdad? Hubiera tenido que hacer 2 veces, como 2 ciclos repetitivos, y no sería muy útil. Es mejor meterlo en uno solo. Entonces, eso ya queda para ustedes para que pues le entiendan mejor. Y los diagramas de activación, los voy a poner en limpio junto con el código. Ojo que el objetivo del diagrama de activación es mostrarles a ustedes esto mismo que ha ido sucediendo en el compilador, ¿no? Porque en el compilador hemos visto las variables como han ido cambiando a medida que apilaba y desapilaba. Y eso es el objetivo del diagrama de activación. En el examen no les pido los diagramas de activación, ¿ya? Les pido el código, pero después de ayudar a ustedes a mover sus variables de manera más sencilla, si es que logran entender el funcionamiento de esos diagramas de activación, ¿ya? Entonces, vean los demos que están en la plataforma, que están con los diagramitas, están buscando que ustedes le entiendan esa lógica para que luego aquí sea muy fácil escribir el código, ¿ya? Y obviamente para ustedes queda el reducir este código, porque pues hay cosas que pueden estar simplificadas a menos líneas de código. Este es el caso, ¿ya? Acá mi objetivo de tener AUX era que veamos cómo se iba construyendo el resultado, pero si ya sabemos cómo es, podemos simplificar la existencia de AUX e ir trabajando más sencillo o reducido el código que está por acá. Esto se reduce bastante una vez que analicen ese tema, ¿ya? No sé si hay alguna preguntita. ¿Qué horas son? Me he extendido mucho, sí. Ingeniera, disculpe una pregunta. ¿En recursividad se puede igual inicializar las variables locales o no es válido? ¿Perdón, en qué? En recursividad, o sea, en este tema, ¿se puede también inicializar las variables como en programa o no se puede por el hecho de que está apilando? Si se puede, ¿qué? Esa palabrita no te entendí. Si se puede, ¿qué? Inicializar. Ah, O sea, inicializar. digamos, declarar una variable después de inicializarlo, digamos, en 0. Ya. Por la forma de trabajar que tiene la recursión, como lo hacías antiguamente, no se puede. Pero fíjate que esa necesidad la hemos visto acá con AUX, ¿sí? Porque AUX se ha hecho el conteo. Acá, fíjate que el AUX, ¿dónde estás? Aquí. Pares, recibe cuántos pares tiene, ¿cierto? Entonces se supone que este está acumulando. Ahora, tú me dices la inicialización de la variable. La variable que contaba los dígitos era la variable AUX. Fíjense que aquí estoy haciendo el incremento. Entonces, ¿dónde estoy inicializando los valores de AUX? En el momento en que le dije return 0, cuando tocó caso base y retornó 0, sabemos que por primera vez le puso AUX el 0. Y luego ha ido acumulando y devolviendo. El que devolvía acá, lo devolvía por acá, y luego acumulaba y devolvía. Entonces, en recursiones estamos pensando o estamos teniendo la necesidad de inicializar variables para contar, sumar o acumular ciertos valores. Normalmente lo hacemos en el caso base. Una vez que lo haces ahí, ya entre el desapilado que vas construyendo para adelante, vas sumando o incrementando de la manera que necesitabas acumular, ¿ya? Eso es en realidad una de las grandes ventajas que tiene cuando es tipo función recursiva. Ahora, eso también se puede simular a través de las variables por referencia. Las de referencia son las únicas que pueden hacer lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, acá, no lo hagan ustedes, pero yo voy a imaginar que get dígitos me dijeron en el enunciado que sea un void, ¿sí? Que sea un void. Al ser un void, no me dejaron otra alternativa de tener otra variable
que vaya acumulando el conteo de pares. ¿Sí? Entonces, pares también tendría que haber sido, fíjense que acá está definida como assigned in, y aquí yo debería decir pares igual a 0. Que vaya con el valor de 0 de inicio, que se llame al void, porque ya no es una función, es un void. ¿Y qué debería hacer aquí? Assigned in tendría que aumentar assigned in con asperjan el pares. ¿Por qué con asperjan? Porque pares va a ir acumulando cuántos pares hay, se va a ir moviendo entre llamadas recursivas. Entonces la única forma de lograr ese conteo va a ser con el asperjan, ¿sí? Y bueno, obviamente que ya hay que mover algunas cosas por acá para ir acumulando en la variable pares, que es muy diferente a lo que hicimos por aquí. Entonces lo que él me decía, cuando yo en recursiones necesito inicializar una variable y no vas a usar función como lo hice yo aquí, la alternativa es esta, ¿sí? Definir la variable por referencia. Ojo que la variable por referencia tiene que estar declarada, ¿sí? Normalmente tiene que estar inicializada y al momento de llamar a la función, en la parametrización, revisar que diga por referencia. Y esto ya te va a permitir volverla a poner en 0 en algún punto si es necesario, ¿no? Y luego ir acumulando para adelante, cosa que cuando finalice la función, esta variable se vea que está arrastrando el valor que ha ido acumulando. Entonces ahí está la utilidad de la variable por referencia. Entonces, ojo que yo no vi la necesidad porque no había restricciones y para mí siempre cuando hay que calcular algún valor, lo ideal es trabajarlo a través de una función que lo haga, ¿no? Y los voy solamente cuando tengo que hacer una serie de pasos donde no hay cálculos que retornar. Entonces, esa es mi estrategia mía. Entonces, y es lo normal, ¿no? Que normalmente hacemos. Entonces, esa sería la respuesta para el caso de acumular valores o inicializar variables. Si vas a inicializar variables por referencia, normalmente lo hacemos en el momento de la llamada, ¿ya? Y si vamos a inicializar variables cuando estoy trabajando con una función, normalmente lo hacemos aquí, en el caso base. Y por eso, todos los cálculos se hacen debajo la llamada recursiva. ¿Por qué debajo la llamada recursiva? Porque hasta que toca caso base, tienes el inicializado de la variable, que justamente era lo que aquí necesitaba AUX. Necesitaba en algún momento empezar en 0 para ir haciendo posible que sume y sume, ¿no? Y eso fue posible gracias a que tocó caso base y aquí dijo 0. Y a partir de ahí fue acumulando, retornando, acumulando, retornando. Y eso me he conseguido el mismo efecto que hubiera hecho la variable por referencia, ¿ya? Entonces, este ejemplo quedó bastante bonito en el sentido de que hemos visto las dos cosas más útiles en lo que son la parametrización de las recursiones. ¿Listo? No sé si eso ya responde la pregunta y si alguien tiene alguna otra más. ¿No? Bueno, les cuento que nos excedimos en el tiempo de este ejercicio y, a ver, vamos a revisar qué cosas pensaba hacer hoy. Está por acá los enunciados. Vamos a ver, el práctico ya va a estar en la plataforma, por si acaso, ¿sí? Lo van a revisar a partir de mañana. Hoy voy a revisar los enunciados y en función a ello mañana ya lo van a ver en plataforma, ¿ya? Bueno, aquí están algunos otros ejercicios propuestos para lo que es el tema también de serie, de lo que es manejo de variables numéricas. Aquí vemos una serie, ¿sí? Generar una serie. Básicamente habría que aquí pensar en generar y mostrar, generar y mostrar, generar y mostrar, ¿sí? Entonces, pues ahí está un desafío para ustedes en el tema de resolver, ¿ya? A mí me gustaría que la siguiente clase me indiquen cuál es su análisis de solución de estas series numéricas que están planteadas acá. Acá esto es una serie de fracciones. La recomendación básica es pensar en generar el numerador, por una parte, y por otra parte, generar el denominador, ¿ya? Y luego podemos pensar en mostrarlo simplemente, puede ser con un show message, por ahora, porque son en variables numéricas nada más las que vamos a manejar, ¿sí?
Entonces con un show message mostrar, pero pues a mí me gustaría que me indique cuál sería la estrategia de cálculo o qué secuenciación tiene esta serie numérica. ¿Qué pasa en el numerador? ¿Qué pasa en el denominador? Y la otra es el objetivo es sumarizar la serie, ¿sí? Dado un n, en este caso el n era de 5, entonces había que generar y obviamente ir sumarizando los n elementos de la serie. Acá está indicando que la salida es 93 en pantalla. Entonces, en ambos casos tenemos el mismo problema, series numéricas. Tendríamos que recordar un poquito las estrategias de generación de series que vienen de álgebra lineal o de estructuras discretas. Y creo que el único que tal vez les es raro es la serie de fracciones. Entonces yo ya les doy la recomendación principal. El numerador es una serie y el denominador es otra serie. Entonces en función a eso ya deberían poder hacer el análisis. A ver, si se quieren ir ahorita, ¿cuál sería la serie del numerador? ¿Y cuál sería la serie del denominador? Yo aquí los estoy poniendo para que tengan más desglosado. ¿Sí? En el numerador se estaría sumando más 2. Es una serie aritmética entonces, ¿sí? Es una serie aritmética en el numerador, ¿sí? Ay. 5, a ver, vamos a ver, el 5, luego viene el 7, luego viene el 9 y luego viene el 11. Perfecto. Es una serie aritmética, no es difícil ni de calcular ni de generar, ¿no? Entonces, eso está muy fácil, más fácil que el ejercicio que hicimos hoy. Entonces, lo que él dice es cierto. ¿Hay fórmulas para calcular las series aritméticas? Sí, también se pueden hacer por variables, ¿ya? Pues aquí el tema es que siempre incrementa en 2, ¿no? Siempre incrementa en 2. Ahí se está, ahí. ¿Y qué pasa en el denominador? Mientras voy poniendo esto para los compañeros. Que genera sería ahí Era el la mismo potencia de envase 2. Potencias del 2, dices. No sé qué le pasa a mi teclado. por 2. Por 2, ok, puede ser múltiplos del 2, porque tengo 2, 4, 8, 16, potencias del 2 también pueden ser, ¿no? Entonces, seguimos con el mismo tema. Siempre hay más de una solución posible para, pues, un problema, ¿no? Entonces, ahí está, la solución ya está hecha, pues la implementación no va a ser nada difícil, estoy segura. En el denominador, ¿qué está sucediendo? Luego sería el 4, el 8 y el 16. Potencias del 2, o puede ser la misma secuenciación que hace un momentito, ¿no es cierto? Multiplicado siempre por 2. Entonces, hay fórmulas y también hay el uso de variables a nivel de algoritmos, ¿no? Entonces ahí lo voy a poner solamente ese de ejemplo, que se va más Disculpe 2 una pregunta. y este va ¿En la por 2. implementación del formulario lo quiere así con un string read o puedo utilizar un edit nomás, un texto con las Acá comillas? Acá todavía no estamos viendo grillas, tendríamos que ver la solución orientado solamente a numérico. Obviamente que para mostrar con la barrita, ahí ya tendrías que ver armar la cadenita, ¿sí? Por eso les decía 1 a 1, ¿ok? Muestras 1 a 1 con un show message, porque no vas a poder mostrar 20 elementos de serie en edits, ¿no? Puede ser con show message que te va a ir sacando uno por uno los elementos de la serie, ¿ya? Porque ahorita no hemos manejado grilla. Ahora, si ya sabes manejarla la grilla, pues puedes cargarla en la grilla, una grilla tipo vector para que se vayan llenando, ¿no? Haciendo parecido a lo que he hecho yo. Y en la número 2, chicos, la serie, en 3 minutos que falta, ¿cuál sería la serie en el ejercicio, en la segunda serie que estamos teniendo por acá abajo? Igual multiplicado por 2. Ay, ¿por qué les tocó tan fácil? Ya, sí, está bien, está bien. Había estado muy fácil esta serie. Pero como no es el examen, está bien. Entonces ahí está perfecto, 4, 8. Entonces sí, podés partir del tema de que el primer elemento es una constante, o sea, partís de 3, y luego vas haciendo las operaciones de multiplicar el anterior por 2, ¿no es cierto? Por 2, y así ir obteniendo el siguiente, ¿no? Otra vez, pues es medio Genera, repetitivo.
¿sí? En general, igual tenemos que Secuestrativo hacerlo recursivo. recursivo. Lo mismo. Todo tiene que ser recursivo. Ahora todo tiene que ser recursivo, ¿sí? ¿Para cuándo es esto? ¿Cualquiera? No, en realidad esto es propuesto para que ustedes practiquen, porque les cuento que a veces a mí en el examen se me ocurren estos ejercicios. Entonces ustedes tienen que practicar. Los van a ver en el práctico. Solo quiero que vean algo parecido a lo que ya van a ver en el práctico número 1. Va a haber secuenciación de series, pueden ser estas mismas, pero bueno, lo que ahorita estoy planteando es que ya vayan pensando en ese tipo de ejercicios, ¿ya? Pero creo que están muy bien, ¿sí? Creo que se han ido dando cuenta y de repente ya están recordando un poquito lo que aprendieron en Math 100 o álgebra lineal. ¿Listo? Muy bien. Con eso, miren, antes de 8:30 ya terminaron de analizar. Esto estoy segura que ustedes sentándose lo pueden resolver. No los voy a pedir para presentar, más bien les voy a plantear el práctico. Mañana ya va a estar disponible en la plataforma, ¿listo? Para que ustedes puedan ir resolviendo. Los ejercicios recursivos los van a tener de 4 tipos: numéricas, cadenas, vectores y matrices. Entonces, por ejemplo, la tipo numérica, con estos conceptos del día de hoy, que parecen muy fáciles, así va a ser su práctico, ¿listo? Entonces ya pueden ir avanzando con esos ejercicios. Miren, el práctico yo sé que se lo pueden copiar, se lo pueden mandar a hacer, tú quieras, pero el objetivo es de que practiquen para que el día del examen estén así como ahora, rapidito, respondiendo, estén haces, ¿no? Si te lo copias, te lo pegas de algún lado y nunca te enteraste qué fue, cómo lo hicieron, pues no va a haber ese resultado y se nota en el examen, ¿ya? Entonces, chicos, nos veríamos la siguiente clase. No les voy a pedir que esto me envíen, por favor, aclaro eso, pero sí tienen el práctico propuesto para ir comenzando a trabajar ya. ¿Listo? ¿Alguna preguntita más? Venir Bueno, algo rápido. ¿Cómo se coloca el if not en C++? a ver, vamos a ir a... Solo eso. Ya, tengo. Bueno, el not es con el, por ejemplo, acá si quisiéramos negar, puedes ponerle el símbolo de admiración delante, eso indica negación, ¿sí? Not. Aunque, bueno, eso lo leí en los bancos de teoría, ahora nunca lo probé porque normalmente yo no hago eso. Normalmente transformo la pregunta, por ejemplo, si quisiera hacer la negación, esto lo volvería en distinto. Y el señal de distinto es igual con el símbolo de admiración para abajo. Pero podemos intentar ver, miren, ahí está, le puedo dejar el no delante y le puedo decir lo opuesto, ¿verdad? El caso base era cuando era 0. Entonces aquí dice num distinto de 0. Si el num es distinto de 0, por ejemplo 5 distinto de 0 es falso, y al hacer el not delante del falso lo va a volver verdadero, o sea, lo va a volver al revés. ¿Sería lo opuesto, sí o no? Para que funcione, equivalente a lo que teníamos antes. If num igual a 0, ¿es equivalente a esta pregunta que tenemos aquí o no? Va a ser el mismo resultado, ingeniero, porque la negación de un falso es verdadero. Exacto, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es si, hasta donde yo sé, es así, pero bueno, ay, nunca, la verdad que no pienso mucho así. Generalmente cuando tenía esos casos, volcaba la pregunta y pues no he practicado este tipo de ejercicios. Creo que es costumbre más que todo. Entonces ahí está, si está correcto, deberíamos ver el... Entonces, la negación es con el símbolo de admiración para abajo, ¿ya? Y para asegurarte que la tome bien, le puedes poner el paréntesis especificando, ¿no es cierto? La priorización de qué es lo que va a hacer, ¿ya? Si no hay otra pregunta más. Ingeniero, disculpe una pregunta. En el edif 1, o sea, esta text.toin lo está convirtiendo a número, ¿cierto? El que pasa que en program 1, en Delphi, había otra función, si no me equivoco, que era strtoin. ¿Igual sirve? Bueno, entonces con eso nos veríamos el día viernes. Pasen buenas noches, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, ingeniera. Buenas noches. Hasta luego, ingeniera. Nos vemos. Nos vemos.